Casi todo el mundo hemos experimentado resequedad en la boca en algún momento, pero para algunas personas, sin embargo, este problema puede resultar un problema a largo plazo. El nombre clínico de la sequedad de la boca es serostomía. Puede ocurrir cuando las glándulas de la boca, las que producen la saliva, no producen lo suficiente, y eso crea la resequedad. Vamos a ver por qué pasa esto. Acompáñame a ver este video. Doc, La serostomía es la sequedad de la boca y esto trae muchos problemas porque la saliva sirve para muchas cosas aparte de mantener tu boca sana, porque al mismo tiempo el flujo de saliva ayuda a eliminar las bacterias y la resequedad en sí atrae más microorganismos. Entonces la saliva es muy importante para el funcionamiento de nuestra boca. ¿Cómo se puede tratar la serostomía? ¿O cuáles son los tratamientos para la resequedad de la boca? El tratamiento de la boca seca depende de la causa y hay muchas causas para este problema. Entonces vamos a ver qué causa la boca seca. La boca seca puede ser algo temporal, por ejemplo por nerviosismo, estrés, hablar o cantar en exceso. Estas situaciones no suelen dar problemas a largo plazo, pero pueden ser incómodas de afrontar. Pero la resequedad en la boca o serostomía crónica, ese puede traer complicaciones más graves. Puede ser causada por afecciones médicas. Si la boca seca es causada por una situación relacionada con la salud que puede modificarse, tu médico considerará hacer un cambio. Por ejemplo, la boca seca es un efecto secundario común de los medicamentos que se usan para tratar, entre otras, depresión y ansiedad, dolor, alergias, diarrea, incontinencia urinaria, hipertensión, enfermedad de Parkinson, diuréticos, quimioterapia. Pero también ciertas condiciones médicas están también relacionadas con la boca seca, como por ejemplo la diabetes, el VIH, enfermedad de Parkinson, síndrome de Sjögren, la radioterapia en la cabeza y el cuello. Esta puede dañar las glándulas salivales. Daño a los nervios. Los traumatismos en la cabeza y el cuello pueden dañar los nervios que le dicen a las glándulas salivales que produzcan la saliva. La formación de cialolitos también produce resequedad. Los cialolitos son una especie de piedritas. De los componentes que tiene la saliva se van calcificando, se forman una especie de cristales y bloquean la salida de la saliva. Entonces, al no haber saliva, hay resequedad en la boca. Sin embargo, si la afección médica que causa la resequedad en la boca no se puede modificar, entonces el tratamiento se enfocará en formas de cómo producir más flujo de saliva, ya que la falta de saliva puede traerte problemas en la boca, como por ejemplo, caries dentales, mal aliento, dificultad para hablar, cambios en el gusto, dificultad para masticar y tragar alimentos. También la boca seca ayuda a la formación de los tonsilolitos. Los tonsilolitos son unas piedritas que se acumulan o se van formando dentro de las cavidades que tienen las amígdalas y causan muy mal aliento y también causan otros malestares. Tengo un video que habla todo acerca de los tonsilolitos. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí por si quieres ir a verlo. ¿Cómo podemos prevenir la caries por resequedad en la boca? Como te decía, la saliva ayuda, aparte de digerir los alimentos, también a mantener limpios los dientes, porque el flujo constante de saliva ayuda a limpiar y a eliminar las bacterias. Es un limpiador bucal natural. Sin saliva es más probable que ocurran caries y enfermedad en las encías. Entonces, si hay boca seca, hay que prestar especial atención en ciertos hábitos de higiene bucal, que consisten en cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, pero aún más, preferiblemente después de cada comida y antes de acostarse. Lavarse los dientes con una pasta dental con flúor. Usar un cepillo de dientes de cerdas suaves en sus dientes y encías. También es recomendable usar un irrigador bucal o Waterpik, porque este irrigador avienta agua a presión
y eso ayuda a sacar todo el alimento que se forma entre los dientes, y ya que la boca está seca, entonces todo ese alimento se hace como más pastoso y se va adhiriendo a los dientes y a la encía, pero se mete también entre los espacios. Entonces, aparte del hilo dental, ayuda mucho un irrigador bucal. En la descripción del video, aquí abajo, vas a encontrar los irrigadores bucales e incluso los cepillos que yo recomiendo. Enjuagar la boca con una solución de sal y bicarbonato de sodio 4 a 6 veces al día. En una cuchara pones media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio, lo mezclas bien en un vaso de agua y haces enjuagues 4 a 6 veces al día. Esto va a ayudar también a mantener la boca libre de bacterias. Tengo un video que habla de todas las propiedades del bicarbonato de sodio. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí por si lo quieres ver. Pero también tengo otro video que habla de las propiedades de la sal, antiinflamatorias y antibacterianas. Entonces también te dejo este video por aquí por si quieres ir a verlo. Algo más de lo que debes de hacer es evitar el uso de enjuagues bucales que contengan alcohol. Respirar por la nariz, porque respirar por la boca se seca aún más. Visitar a tu dentista para un chequeo y limpieza al menos 2 veces al año. En tu visita, el dentista puede recomendarte algún enjuague con flúor o algún gel con flúor para mantener tus dientes sanos. ¿Cómo se puede controlar la boca seca? Existen muchas opciones para poder controlar la boca seca. Entre ellos los cambios en la dieta. Y estos pueden incluir beber muchos líquidos, al menos 3/4 de galón al día. Evita las bebidas que contienen alcohol o cafeína, por ejemplo, cafés, tés, algunas colas, bebidas que contienen chocolate. El alcohol aumenta la pérdida de agua al provocar que orines frecuentemente. El alcohol, al igual que la cafeína, también reseca la boca. También evita las bebidas ácidas, como jugos de frutas, naranjas, manzana, uva, toronja y jugo de tomate. Toma sorbos de líquidos entre bocado y bocado mientras comes. También te va a ayudar bastante que chupes dulces duros o caramelos sin azúcar. Eso ayuda a una mejor producción de saliva. También el masticar chicle pero sin azúcar. Comer alimentos blandos o alimentos hechos puré en una licuadora. Evita los alimentos salados, los alimentos secos, por ejemplo galletas saladas, tostadas, galletas, panes secos y alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar. Dejar de fumar es muy importante porque aparte de que reseca también la boca, lleva muchas toxinas a las encías y al las encías estar resecas van a absorber todas esas toxinas. Aplica una crema hidratante en los labios para reducir la irritación, que también esto te puede causar boquera. La boquera es una irritación que se forma en la comisura de los labios. Tengo un video que habla todo acerca de la boquera o queilitis angular. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que vayas y lo veas. Y también puedes usar un humidificador para aumentar la humedad en tu hogar, especialmente por las noches. Y como te decía, también existen medicamentos que te van a poder ayudar a producir más saliva, que esos te los puede recetar tu doctor o tu dentista. Y también en las farmacias existen algunos tipos de saliva artificial que también las puedes comprar sin receta. Entonces, tienes todas estas opciones para ayudarte a mantener mejor tu boca, más saludable y con una mejor sensación si tienes la boca seca o serostomía. Bueno amigos, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dale like, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita de las notificaciones y déjame todas tus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto yo te los responderé. Te pido también por favor que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook para que veas lo que publico por ahí. Nos vemos entonces en el nuevo video. Hasta luego.